¿Cómo están? ¿Cómo les va? Dios les bendiga muy ricamente. Un gusto de saludarles en esta mañana. Siempre es lindo poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Para nosotros, como siempre hablamos y decimos, es la regla infalible en nuestra fe y también en nuestra conducta. Es una palabra que siempre ilumina nuestro caminar, como bien dice las Sagradas Escrituras. Hoy quiero compartir brevemente una pequeña reflexión frente a una pregunta que me hicieron. Y la pregunta fue, ¿cuál es el pecado más grande? Interesante, ¿no? Interesante porque a veces hay gente que le interesa, ¿no? Saber cuál es, andar en las partes de repente por ahí espirituales, saber qué es lo que más ofende al Creador, a Dios, qué es lo que más... Porque hay muchas opiniones y pensamientos con respecto sobre este tema. Pero vino a mi mente el inicio, el comienzo. Tenemos que ir al inicio de la palabra, hablar en el Génesis. Y allí en el Génesis nos narra a nosotros la historia de los primeros seres que Dios creó, a imagen de Él, que fue Adán y Eva. Entonces la pregunta es, ¿por qué cayeron? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Mataron? No. ¿Robaron? Tampoco. ¿Blasfemaron al Espíritu Santo? Que son cosas que subrayamos muchas veces aquellos que leemos la Biblia y creemos en Dios. Tampoco lo hicieron. ¿Cuál fue entonces su pecado? ¿Qué maldad hicieron ellos? La Biblia nos habla acerca de esto, que hasta cierto día ellos estaban caminando, viviendo cerca de Dios y estuvieron andando bajo la autoridad del Creador, pero luego tuvieron la infeliz idea de hacer su propia voluntad, de no hacerle caso a Dios. Es cierto, podemos decir nosotros, que aparentemente parece nada, pero esto es justamente lo que nos debe de interesar a nosotros frente a esta pregunta. ¿Qué es lo que realmente es el problema más grande con respecto a errar con Dios? Por así decirlo, en criollo hablando, podríamos decir que en realidad ellos pensaron, en este caso, de esta situación que vivía Adán y Eva, es justamente usaron la expresión, yo hago lo que a mí se me da la gana. Es tremendo, ¿no? Esas ganas de hacer lo que a mí se me antoja. Y listo, no me importa nada de los demás. Esto es algo que nosotros oímos a menudo y podríamos decir que esto fue lo más grande que hicieron. En realidad se levantaron en contra de la voluntad, la directiva de Dios. Vaya pensando en esto, esto fue lo que hicieron. En otras palabras, la rebelión contra Dios, en no tener en cuenta a Dios. El libro de Romanos también nos habla en varias oportunidades, y voy a citarlo nada más. Allí en el capítulo número 1 y los versículos 18 en adelante está hablando del error más grande que el ser humano ha cometido. Pero uno de lo que subraya la Biblia, y yo se lo voy a leer en el versículo 28 del 1 de Romanos, dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Adán y Eva en un momento no quisieron tener en cuenta a Dios. Y lógico, ¿cuántas veces nosotros escuchamos esto, verdad? No tengo ganas. Yo hago lo que a mí se me da la gana. Este es el pecado en los últimos tiempos, amigo. Este es el gran problema que se ha multiplicado en estos últimos tiempos. La verdad que la gente cada vez, podríamos decir nosotros, tiene menos vergüenza en hacer lo que le parece. Es lo que observamos. Ya no hay respeto, podríamos decir nosotros, a nada. Ya no hay respeto a nada. Ya no hay respeto a los padres,
ya no hay respeto a las buenas costumbres, ya no hay respeto a los mayores. Es un espíritu que domina, podríamos decir nosotros, hoy por hoy en el mundo. Es lamentable, pero es lo que está pasando, la rebelión del ser humano contra su creador, contra Dios. Mira que yo estoy hablando de cosas muy profundas que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Lógico, puede ser que usted sea una de las personas que esté mirando aquí en este momento, esta pequeña reflexión, y dice, pues yo no creo en Dios. Bueno, lógico, si usted no cree en Dios, de por sí que todo lo que yo le estoy diciendo en este momento prácticamente no le sirve. Pero yo digo, aquellos que creemos en Dios, que confiamos en Dios, subrayamos esto y lo predicamos y lo enseñamos y creemos con todo nuestro corazón que ese es el gran problema del ser humano, en no tener en cuenta a Dios en sus cosas, el no oír su palabra, el no conocer su palabra, el estar lejos de la voluntad de Dios. Esto es peligroso no solamente para la gente que cree, como también para la gente que no cree, para los dos. Ustedes deben recordar un pasaje en la Biblia que habla que el Señor dijo que aquellas personas se acercaron a Él y le decían, Señor, yo en tu nombre eché demonios, en tu nombre he hecho esto, en tu nombre he hecho lo otro, y el Señor dijo, apartado de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no hicieron conforme a la voluntad ni a lo que Dios quería. Apartados de mí, obradores de iniquidad, dice la palabra. Nunca ellos prácticamente hicieron lo que Dios quería, sino hicieron lo que ellos quisieron. Porque eso es justamente el gran problema que podemos tener en la actualidad aquellos que creemos. De leer la Biblia, de creer en la palabra de Dios, de testificar, de ganar almas, de predicar, sin duda alguna, yo qué sé, hacer muchas cosas con respeto a lo que es espiritual y pensar que estamos haciendo las cosas bien. Pero sin embargo, seguir nosotros haciendo lo que se nos da la gana. Este es el gran problema y el gran peligro con respecto a este pecado que podríamos decir es uno de los más, es el más grande, por así decirlo, porque realmente es desobedecer a Dios. Es para meditarlo, ¿no? Y para pensarlo seriamente. Por eso que quería reflexionar con ustedes frente a esta pregunta, porque a mí me llamó mucho la atención y me llevó a pensar y a leer las Sagradas Escrituras, donde radicaba realmente el inicio de todo lo que llamamos hoy pecado. Radicó allí, en la desobediencia, el querer hacer lo que uno quiere y no lo que Dios quiere. Y cuando realmente comenzamos en ese camino, entonces comenzamos a tener graves problemas, porque andamos por un camino que Dios no nos guía y entonces tenemos problemas serios. Es para meditarlo, es para pensarlo seriamente y que, vuelvo a repetir, para aquellos que dicen no creen en Dios, bueno, pero la verdad, mi amigo, mi amiga, que Dios es real, que Dios existe y le aconsejo que lo busque, porque si lo busca, lo encuentra. Eso es así. Y si lo encuentra, lo que Dios quiere hacer, es lo único que quiere hacer por nosotros, es bendecirnos. Así que Dios nos ayude a cuidarnos y tener en cuenta su palabra y mirar profundamente lo que estamos haciendo, si realmente lo que estamos haciendo agrada a Dios. Dios te bendiga, que este sea un día de bendición para tu vida y que realmente encuentres satisfacción y paz en todo lo que haces. Paz de Dios en tu corazón.